Bien, buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a su curso de Derecho Administrativo 1. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lick. Estoy viendo ya en el chat que hasta se tratan con cariño, eso me alegra. Se lleven bien. Bienvenidos al curso de Administrativo 1. A partir de hoy vamos a empezar a estudiar un poco del derecho administrativo. Un poco porque ustedes saben que nunca nos da tiempo de estudiar todo lo que quisiéramos o todo lo que deberíamos, pero vamos a tratar que en este semestre ustedes salgan con las bases necesarias para poder comprender el derecho administrativo, que es lo que nos toca. Reglas generales de la clase. Voy a iniciar, vamos a ver, tenemos que tener claro que nosotros tenemos los dos horarios, es decir, los lunes estamos de 7 a 8:30 y los los miércoles estamos en el primer periodo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar la clase? Por favor, para que no nos confundamos. El link es exactamente el mismo para las dos clases, ¿ok? De hecho, el link es el mismo, yo tengo las dos secciones, la A y la C. Entonces voy a iniciar siempre el primer periodo a las 6 de la tarde. Voy a empezar a dejar entrar a las 6 menos cuarto, más o menos, 6 menos cuarto, 6 menos 10, para empezar clases a las 6 en punto. ¿Ok? Una hora de clases y el segundo periodo voy a dejar de ingresar de 7 a 7:10, como es el día de hoy, para empezar y tener una hora de clases. ¿Estamos claros? Vamos a tratar de dar una hora de clases por cuestiones eminentemente didácticas, pero también pensando en que, bueno, al final el tema del internet es un gasto a ustedes. Yo entiendo que ustedes tienen muchos, están desde su celular, están gastando datos y no quiero que sea más allá de lo estrictamente necesario. Vamos a hacer una hora de clases. Estoy consciente que la gran mayoría de ustedes están en sus casas, por lo tanto tienen mil cuestiones alrededor que les quitan atención, por lo que les suplico que tratemos de estar lo más concentrados en la clase posible. Por lo mismo que no quiero causarles gastos o cualquier cuestión ahí con el tema del internet, no es obligatorio, abrir la cámara, pero quien lo quiera hacer lo puede hacer, ¿verdad? Es decir, pero no es obligatorio debido a que yo entiendo la cuestión del gasto de datos. ¿Ok? Vamos a trabajar, como les digo, de corrido. Quienes tengan dudas, tienen la herramienta de levantar la mano. Si levantan la mano del sistema, me va marcando en el orden en el que lo pidieron, entonces se me hace más fácil a mí irles dando la palabra. Si me piden la palabra al azar, pues se me puede pasar a alguien, ¿verdad? Preguntas, dudas, cuando estoy dando clases, pregúntenme inmediatamente, háganme la consulta, porque es más complicado regresar al tema cuando tal vez ya nos fuimos hasta el final de la clase y la duda es de un tema que ya dejamos de platicar. Entonces, por favor, les suplico que hagan la consulta en el momento que tienen la duda. ¿Okay? El curso está determinado para, ya saben ustedes, 2 parciales y un final, tal y como ha sido toda la carrera. 2 parciales, uno de 30, uno de 40 y un final de 30 puntos. Mi idea es un parcial de 30 puntos, el primero, es decir, un examen de 30 puntos, el primer parcial. El segundo parcial lo vamos a dividir en 2 actividades.
bueno, en 5 puntos de las tareas que yo les vaya dejando a partir de la próxima clase. Les voy a dejar tareas pequeñas, única y exclusivamente, tareas pequeñas. Estas tareas van ustedes a hacerlas a mano, conmigo todas las tareas son a mano, van a hacerlas y las van a subir al Classroom. Estas tareas van a tener una ponderación de 5 puntos del segundo parcial. Luego, para el segundo parcial les voy a dejar una tarea grande, un trabajo, digámoslo así, de 15 puntos, ¿sí? Para un total de 20 y un examen de 20 puntos, y ahí complementarán los 40 puntos del segundo parcial. Con esto serán los 70 de zona. Espero que para ese momento la mayoría de ustedes ya haya aprobado el curso y así el examen final sea solamente para mejorar el promedio, ¿verdad? Aunque ya me ha pasado que me llegan con 67 de zona y me sacan 2 puntos en el final porque ya ni atención me pusieron, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible porque estén concentrados ustedes y sean una muy buena promoción que mantenga un muy buen promedio. ¿Ok? Vamos a, repito, impartir clases los lunes y los miércoles. Estoy cruzado, ya les dije, tengo a la sección A el lunes a primera hora y a ustedes a segunda hora. Y el miércoles es al revés, a ustedes los tengo a primera hora y a los de la sección A a segunda hora. Uso la misma sesión de Classroom, no, perdón, de Google Meet, por lo que al terminar la clase les pido por favor salir inmediatamente para que puedan entrar los demás compañeros. Y recuerden que estas salas se llenan con 250 personas. Este grupo es más pequeño que el otro, casi siempre me pasa eso. Y a las 7 en punto empezar, perdón. A partir de las 7 dejo de entrar para que empezar a las 7:10, terminar a las 8:10 a más tardar, ¿verdad? 1 hora máximo de clases. ¿Ok? Libro, me han preguntado en la otra clase y de una vez les digo a ustedes, libro para trabajar. Fíjense ustedes que libros como tal yo no pido, aunque existen varios libros que pueden funcionarles. Están los libros del licenciado Hugo Calderón, que de hecho él los tiene divididos por el orden del curso, ¿verdad? Administrativo 1, administrativo 2 y procesal administrativo. El licenciado Hugo Calderón. Está también el licenciado Castillo, que tiene un libro, que eran los profesores anteriores de administrativo en la facultad. Están los folletos del maestro Rafael Godínez Bolaños. De hecho, esos están en el CIJUR, en el Centro de Investigaciones Jurídicas, pero como la universidad está tomada, pues no podemos irlos a traer. Si estuviéramos en clases presenciales, tengan por seguro que una de las actividades sería ir a buscar esos folletos. Él hacía un folleto por clase y esos eran nuestros materiales de estudio. Yo tuve la suerte de ser de sus alumnos, entonces conozco esos folletos y son muy buenos. Pero yo en lo personal no utilizo un libro en específico para preparar el curso. Yo tengo, tengo un libro de Manuel Mesa, que es un autor mexicano, tengo un libro de la cooperación española, tengo los folletos del maestro Godínez, tengo los libros de Hugo Calderón, tengo el libro del Castillo. O sea, yo tengo ya en mis diapositivas y en mi clase, tengo ya muchos autores o concentrado mucho de los diversos libros que hay. Entonces prefiero no pedirles un libro en específico porque yo no me baso en un libro en específico, me baso en diversos autores. ¿Me explico? El curso y el contenido de las diapositivas se ha ido enriqueciendo durante los últimos 15 años de clases, entonces pues están, creo que no es necesario un libro en específico, ¿ok? Pero que ustedes deben de ir comprando libros para ir respaldando las clases es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en sexto semestre, la segunda mitad de la carrera se va entre las clases, las clínicas, quienes hagan prácticas, quienes hagan pasantías, entre la tesis, entre lo que quieran hacer. Cuando ustedes se den cuenta, están cerrando y ya están para los privados. Entonces, ya hay que ir adquiriendo todos los libros posibles para que no les cueste el llegar a ese momento. ¿Ok? Las diapositivas que yo utilizo
las comparto, pero como ya los conozco, ya sé que se me desaparecen si les doy los materiales antes. Yo les doy las diapositivas el último día antes, o sea, el último día de clases, antes del examen correspondiente. Por ejemplo, los materiales del primer parcial se los voy a dar el día de la última clase antes del primer parcial. ¿Sí? Las del segundo parcial en la última clase antes del segundo parcial y las del final de la misma manera. ¿Ok? Las clases a partir de la segunda, esta no, porque esta es eminentemente informativa y con un poco de contenido. Las clases van a ser grabadas y todas las subo al Classroom, ¿ok? Las clases las voy subiendo al Classroom para que ustedes puedan obtenerlas ahí. ¿Dudas hasta acá? No, Lick, todo bien. No, licenciado, muchas gracias, todo muy claro. No, Lick, gracias. Todo bien, Solo tengo una duda con respecto al trabajo que decía de 15 puntos. ¿Ese será individual o por grupo o a su momento nos indicarán las instrucciones? En su momento se repetirán las instrucciones, pero conmigo nada de grupos. No creo en el trabajo en grupo. Individual a mano y todo suben la evidencia por medio de fotografías o PDF al Classroom, ¿ok? Gracias, licenciado. La temática y todo se les informará con su debida anticipación, por lo menos un mes antes para que puedan preparar su tarea. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué se trata este curso? Bueno, derecho administrativo, hoy como les dije solamente es una parte introductoria, no es que vayamos a empezar con una clase formal, porque no es tanto. Antes de que se me olvide, la cámara me ha estado fallando de la conexión desde hace rato y se apaga y se enciende cada rato. Entonces, si ven que me voy, pero sigo hablando, es que aquí estoy. Este, el curso, ustedes lo empezaron a recibir hace ya ¿hace cuántos? 2 años y medio. Ustedes empezaron a recibir este curso cuando empezaron a estudiar ciencia política. Porque en ciencia política ustedes empezaron a ver la forma de organización de las personas, la forma de organización del Estado. Luego pasaron a un curso que se llamaba Teoría General del Estado. Ahí estudiaron ustedes mucho de lo relativo a las formas del Estado, de los estados unitarios, eh, los estados federados. Ahí empezaron ustedes a hablar de la República, empezaron a ustedes a entender qué es la democracia, a entender los países presidencialistas, parlamentarios, monárquicos. Todo eso es ya la primera gran fase del curso. Luego llegaron a uno que es derecho constitucional. Constitucional, como ustedes vieron en la Constitución, una gran parte de sus libros se refieren específicamente a la estructura del Estado, a la forma en que el Estado está organizado y cómo debe de cumplir su función el funcionario público, el empleado público. Hablaron ahí, conocieron un poco de los 3 poderes del Estado. Es decir, ustedes ya fueron avanzando en derecho administrativo en gran parte del contenido de la carrera. Hoy entramos a conocer ya de lleno el derecho administrativo y sus grandes bemoles, sus grandes conflictos. En ese orden de ideas, está programado este curso para que lo vayamos entendiendo en cada una de las unidades. Son 11 unidades, son relativamente pocas, pero ya vamos a ver en el transcurso que el contenido las vuelven muy grandes. Yo llego al primer parcial entre la segunda y la tercera unidad, es decir, es bien complicado. Previo, yo les voy a trasladar información a ustedes mucho, les soy sincero, por cuestiones laborales es muy complicado que yo esté pendiente de chats, entonces lo hago por medio de mi auxiliar, que hasta este momento no sé quién es, pero que espero aparezca en las próximas horas y ya podamos entablar una actividad ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Mi nombre es Reina Mirón. Mucho gusto.
quiero ponerme a su disposición para poder auxiliarlo. Si usted desea cualquier información o algo, yo le proporciono mi correo para trasladarle la información a los demás compañeros. Le agradezco mucho. Si quiere, me escribe del Classroom, me escribe un correo directo para que me quede su correo. Por favor. Listo, licenciado. Gracias. Ahora bien, tengo entendido que de parte de la facultad también hay nombrado a alguien más. Entonces, vamos a ver si aparece esa persona también, ¿ok? Pero ya por medio de la compañera, pues podemos tener esta función y le agradezco mucho el apoyo, Reina. Bien, entonces, regreso a la temática del curso. Vamos a empezar hablando de qué es la administración pública. Entender la administración pública desde sus grandes diferencias con la administración privada. Administrar es administrar, dicen algunos. No, no es cierto. La administración privada y la administración pública son cosas total y absolutamente distintas. Yo he tenido la suerte de trabajar en ambos lados y definitivamente no es lo mismo. Claro, hay fundamentos similares, hay fundamentos en la planificación, hay fundamentos en la ejecución, incluso en las formas de fiscalización que van muy de la mano, pero la positivación del derecho administrativo, es decir, como se recuerden, si ustedes, tal vez me voy muy atrás y los voy a asustar con hablar de estos temas, pero ustedes cuando estudiaron en Derecho 2 las distintas doctrinas del derecho y estudiaron las doctrinas justnaturalistas, las doctrinas positivistas, cuando hablaron de eso, el derecho administrativo es la mayor demostración del derecho positivo. ¿Qué significa esto? Si no está escrito, no se puede hacer. Si no hay una ley anterior que le autorice a un funcionario público, no lo puede hacer. Hasta para hacer sus tranzas, quienes las hagan en el gobierno, tienen que hacerlas de una forma en que quede apegada a derecho. ¿Me explico? Y ustedes me van a decir, sí, transan, sí, pero ustedes se han dado cuenta, sobre todo en nuestra época democrática, que con excepción de Oscar Berger, ningún gobernante ha salido limpio. Y todos han tenido que pasar por procesos posteriores, por errores cometidos en la administración. ¿Sí? No estoy diciendo, porque recuérdense que los sistemas son perfectos hasta donde los seres humanos permiten que sean perfectos, ¿verdad? Nuestro sistema nos da una posibilidad en donde nos dice que el funcionario público es responsable de sus actividades hasta 20 años después de haber dejado el cargo. O sea, un funcionario público puede ser juzgado 20 años después por algo que cometió cuando estuvo en la administración. Y de esa cuenta es que la positivación del derecho administrativo es muy importante en nuestro país y por eso es que es importante que aprendamos esa gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿ok? Y entendamos qué es la administración pública en diferencia de la administración privada. Muchos de derecho privado han llegado a ver el hundimiento en Villanueva y han dado respuestas y han dado soluciones. Sí, pero esas soluciones, para poderlas cumplir, el Estado primero debe pasar por una serie de etapas para poder llegar a ellas. No estoy defendiendo al Estado. Estoy diciendo nada más lo que nosotros tenemos que entender como diferencia, como juristas que somos. Pues no somos estudiantes de leyes, somos estudiantes de derecho. Por favor, nunca olviden eso. Y como estudiantes de derecho, nosotros tenemos que ir a los porqués jurídicos antes de juzgar y antes de señalar, ¿verdad? Ustedes ven y se han dado cuenta que tenemos muchos señalamientos por trabajos que se han finalizado. Yo mencionaba, por ejemplo, el día de ayer, una persona con mucho poder en el país estuvo en un meeting y eso causó mucho revuelo esta actividad. Sí saben de quién me refiero, ¿verdad? Bueno, de esta actividad, ya hoy en la prensa vimos muchos reclamos
y en las redes sociales de ¿y dónde está el Tribunal Supremo Electoral? ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer el Tribunal? El Tribunal Supremo Electoral tiene mucho que hacer, pero es un camino largo, ¿sí? Es un camino largo. Por ejemplo, hay muchas sanciones que al día de hoy se están cayendo que el Tribunal Supremo Electoral anterior colocó sobre los partidos políticos. La multa mínima a un partido político es de $50,000, que se están cayendo en las cortes porque por sancionarlo rápido les violaron el derecho de defensa, no les corrieron audiencia, y la audiencia es uno de los principios fundamentales del derecho administrativo, ¿sí? Hay que seguir los pasos para poder desarrollar algo. ¿Me explico? Entonces, es complicado llegar a esa determinación tan fácil y tan sencilla en lo privado. Por ejemplo, usted encuentra un trabajador o un trabajador le falta 3 días seguidos a la empresa, usted lo despide y se acabó, desde la administración privada. Desde la administración pública, usted no lo puede despedir. Usted tiene que correrle audiencia para saber por qué no llegó esos 3 días. Usted tiene que llevar un proceso sancionatorio. Luego de ese proceso sancionatorio, puede ir al Ministerio de Trabajo a dirimir la diferencia. Puede ir a un juzgado. Me explico, en la administración pública es distinto el procedimiento. ¿Por qué? Porque la administración pública es un ente ficticio, es el Estado, y debemos de proteger los intereses de ambos lados. Entonces, en esas circunstancias se vuelve complejo. No es tan fácil como quisiéramos, pero a la vez en esa facilidad cometeríamos muchas violaciones. Entonces, aquí vamos a tratar de entender ese enredijo, por decirlo así, que es la administración pública y por qué tiene esas dificultades y por qué tiene esas facilidades. ¿Me voy dando a entender? ¿Dudas? ¿Comentarios? De por sí, antes de suspender, muy buenas noches, licenciado. De por sí, antes de llevarnos a alguna sanción, nos tienen que venir a buscar a nuestro lugar de vivienda, o sea, preguntar si estamos vivos, si estamos en el hospital, si estamos en la cárcel, o sea, qué está pasando. Y si nos encuentran, entonces venir y pues, mire, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué no se ha presentado? Pero en lo privado no va a ser así. No, no solo hablamos de los trabajadores del Estado. Exacto, o sea, y eso es a lo que yo quiero llegar. Digamos, esto ahorita solo estoy dando un entendimiento de qué se va a tratar la primera unidad o a qué vamos a llegar con la primera unidad. Diferencias, entender qué es lo privado y qué es lo público. Y por qué en lo público no podemos hacer las cosas como en lo privado. ¿Sí? Ahí, obviamente, muchas veces es para bien, muchas veces es para mal, va a depender de muchos factores, ¿verdad? Luego de esta unidad, vamos a pasar a la segunda, que es lo relativo a las fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo, bueno, ustedes ya saben que las fuentes del derecho son las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. Vamos a entender que el derecho administrativo es la gran demostración del derecho positivo y va a tener prácticamente una gran cantidad de fuentes formales, desde la Constitución hasta los reglamentos. Vamos a entenderlas cada una de ellas y vamos a entender y vamos a aprender qué son los reglamentos, cómo son, cómo funcionan, cómo se hacen, qué tipos hay. ¿Me explico? Todo eso lo vamos a estudiar en esta segunda unidad. La tercera unidad es lo relativo a la personalidad jurídica del Estado. En la personalidad jurídica del Estado, nosotros vamos a entender las clases de personas jurídicas, las formas de las personas jurídicas y entender al Estado desde su personalidad propia, ¿verdad? Entender, repito, que no es lo mismo una persona jurídica del ámbito privado, en donde simple y sencillamente 2 o más personas se unen con ánimo de lucro, van y se presentan ante el Registro General Mercantil de la República y se inscriben. En el derecho, obviamente, la administración pública no es así, ¿verdad? Es distinto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso y vamos a entender aquí cómo es que funciona. ¿Ok? Luego vamos a pasar a las formas o a los sistemas de organización de la administración pública. Ahí vamos a aprender qué son las entidades centralizadas,
descentralizadas, concentradas y desconcentradas y autónomas. Ahí vamos a entender la autonomía, vamos a tratar de entender un poquito de lo que es la autonomía universitaria, una autonomía municipal, tratar de entenderla, porque ahorita más que nunca es difícil explicarla sin que parezca que uno está tomando partido en lo que está pasando, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que tener claro esta situación. Luego de estudiar esto, vamos a pasar a entender qué es la Oficina Nacional del Servicio Civil y su relación con la administración pública, que es una entidad eminentemente técnica que se encarga de todo el entendimiento de la administración pública. Ya lo vamos a estudiar para que comprendamos mejor por qué esta oficina. Luego vamos a entender qué son los actos administrativos, qué son estas resoluciones, estas demostraciones de voluntad del Estado que nacen desde la Presidencia de la República hasta la municipalidad más pequeña o hasta el departamento administrativo más pequeño, ¿sí? Y cómo funcionan los actos administrativos y cómo se aplican y cómo se trabajan, lo vamos a estudiar también en su momento. Vamos a hablar del control de la administración pública y vamos a hablar del control administrativo, como el que realiza la Contraloría General de Cuentas. Vamos a hablar del control parlamentario, desde la fiscalización. Hay un diputado que creo que varios de ustedes han visto que se va a meter a las oficinas y pregunta qué está haciendo, dónde está el viceministro, por qué hicieron esto. Bueno, esa es fiscalización, esa es una de las formas de control. Un poquito dramática porque ahora lo hace más por TikTok y por Facebook y por Twitter que en el Congreso, hasta la forma más formal que es la interpelación, que es la que puede llevar al desaforo de un ministro, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estudiar en esa unidad específica para cerrar hablando de los servicios públicos y de los contratos administrativos. Ojalá y me dé tiempo de darles compras y contrataciones del Estado, que también es un tema muy interesante para que ustedes comprendan mucho de lo que pasa y por qué pasa como pasa, porque hay tanto estado de excepción en el país, cada rato hay. También todo eso tiene que ver, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No, licenciado. Todo bien, Nick. Ok. Entonces, nosotros vamos a desarrollar estas unidades, como les digo, a partir del día miércoles para poder desarrollar ya todo el contenido del curso. Las leyes que voy a necesitar que tengan a la mano, bueno, primero que nada la Constitución. La Constitución es básica para nosotros en este momento. Y luego vamos a tener la Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley del Organismo Ejecutivo, la ley de ONSEC, ¿verdad? De la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estas leyes yo no las pido que las tengan en papel porque ni siquiera puedo ver qué están haciendo ahorita, menos voy a ver qué leyes tienen a la mano. Pueden tenerlas en digital o pueden bajar, descargarlas de Google, pues no me importa eso tanto ahorita, pero recordándoles lo que les dije hace un rato, vayan armando sus leyes, vayan armando todo para cuando venga el estudio de los privados, porque ahí es donde van a sentir ustedes el golpe, sobre todo económico, de comprarlas. No sé, en mi tiempo eran 138 leyes las que se llevaban para el examen privado de Derecho Administrativo. Ahora han de ser un poquito más, ¿verdad? Porque somos un país que nos gusta hacer leyes. ¿Dudas? Bien. Ninguna, gracias. No, Lick. También sucede que por alguna razón el primer periodo me tardo más que el segundo, hablo más en el primer periodo que en el segundo, creo yo, quizás porque ya las ideas están más aterrizadas. Entonces, dejamos hasta aquí si quieren la temática del día de hoy y empezamos formalmente el día miércoles ya con todos los compañeros. Recuérdense, entre 7 y 10 dejo entrar y a las 7:10 empezamos con el contenido del curso. ¿Ok? Gracias, Lick. Está bien, Lick, gracias. Compañeros, Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Noche, Lick, lo quiero mucho. buenas Wow. noches.
Buenas noches, compañeros. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Licenciado, perdone, ¿podría repetir las leyes? Al inicio vamos a trabajar con Constitución, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de ONSEC. Muchas gracias, Lick. La orden, feliz noche.